Muy buenos días, amables oyentes, bienvenidos todos a esta nueva emisión del Sol Mayor que corresponde al sábado 1 de diciembre del 2018. Y les cuento que estamos comunicados en línea directa con el compañero y querido amigo Adrián Salvucci, quien es escritor, experto en política internacional, geopolítica y en economía. Muy buenos días, Adrián Salvucci, ¿cómo te va? Carlos Codellos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, hace mucho tiempo que no hablamos. La verdad que sí, Sí. Yo creo que es un buen momento para hablar, sobre todo con esta reunión del G20, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece fantástico y bueno, dale, preguntar más y en la medida de lo posible te voy a tratar de dar una visión nacionalista y peronista de lo que realmente significa todo esto para la Argentina. Perfecto. En principio te preguntaría, ¿qué nos llevamos los argentinos de toda esta fiesta, ¿no? Porque hemos hecho un gasto horroroso y parece ser que somos convidados de piedra. Bueno, en primer término, tengamos presentes que el G20, el así llamado G20, no es una organización, no tiene una secretaría, no tiene una sede, no tiene un estatuto, no tiene un lugar donde vos podés escribir, estimado G20, quisiera preguntarle tal o cual cosa. El G20 es una suerte de reunión informal, ad hoc, de países que empezaron, que ni eran 20 al principio, eran menos, empezaron a encontrarse, y no a nivel de jefes de Estado, sino a nivel de ministros de Economía, ministros de Comercio, ministros de Defensa, muy importante, para charlar un rato, para tomar un café, por así decirlo. Y a medida que, viste, cuando llegas al café, bueno, vienen otros amigos, arrimaron otras mesas y dijeron, vení, sentate. Lo que pasa es que como pasa siempre, hay una mesa central donde se reunieron los primeros que llegaron, los 5, 6, 7, que ya sabemos quiénes son, los grandes, los poderosos. Los más poderosos. Y de repente dicen, uy, mira quién entró ahí, entró a Argentina. Bueno, decide que se siente, che, tráete una silla y a lo mejor te sentás en un rincón medio apartado, medio detrás de alguna fila. Eso es el G20. Segundo, lo que vos estás diciendo, ¿qué se lleva Argentina? A ver, empecemos por lo siguiente. En el G20, la nación argentina, la República Argentina, no corta ni pincha. Claro. En los temas de debate global, especialmente ahora donde nos encontramos con una Argentina especialmente debilitada, especialmente vulnerable y especialmente ninguneada por los poderosos, Argentina no corta ni pincha. El problema es que Argentina es pinchada. Nosotros no cortamos, no pinchamos, pero sí nos pinchan y están viendo, no digo todo el G20, pero algunos miembros conspicuos del G20, cómo hacen para cortar a la Argentina. Y cuando digo cortar me refiero muy específicamente al territorio. Los focos que estamos viendo en esta reunión del G20, hay algunas más importantes, otras menos a lo largo de los años. Ha habido reuniones del G20 que no han tenido prácticamente trascendencia, a otras sí, la del 2008, por ejemplo, que fue en plena crisis, catástrofe norteamericana, tuvo una incidencia. Esta en particular también tiene una incidencia donde Argentina lo único que tiene para ofrecer es su espacio geográfico, es decir, bueno, háganlo aquí en Buenos Aires. Este G20 está centrada en el comercio mundial, Argentina no corta ni pincha. En el problema del cambio climático, Argentina no corta ni pincha. Y muy interesante y muy especialmente, porque estamos viendo como Rusia está siendo bastante ignorada y en algunos casos hasta ninguneada, porque hay una crisis que ha explotado en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, específicamente en el mar de Azov. Y a esto agregale que algunos de los países que han venido acá tienen unos despelotes en sus respectivas naciones enormes. Por ejemplo, Gran Bretaña con el Brexit. Se está hablando dentro de Gran Bretaña de que van a hacer un segundo referéndum, porque las condiciones que está tratando de obtener la primera ministra Theresa May para salir del Brexit son muy cuestionadas. Francia tiene unas terribles manifestaciones en su propia casa, etcétera. O sea, Argentina hoy es sede de una gran conferencia muy importante a nivel mundial, donde Argentina, insisto, no tiene incidencia alguna, y Argentina perdió una enorme oportunidad que debo admitir que trató de empezar tímidamente a acercarse la expresidente Kirchner, pero que por supuesto Macri lo pateó todo por la ventana porque es un absoluto imbécil que de estas cosas no entiende nada, que es que Argentina tendría que haber tratado de incorporarse al BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica. No lo hizo, se quedó debajo del ala de papá
Estados Unidos, y así nos está yendo. Dicho todo eso, acá estamos viendo varias peleas cruzadas donde Argentina nuevamente, si hay un tiroteo Sí. en una calle, ¿cuál es el peor lugar donde podés estar? En el medio. En el medio. Entonces, Sí. Argentina, es más, aunque vos ves que hay un tiroteo y aunque no te gusten los chorros, Sí. llegado el caso hasta que termine el tiroteo, quédate del lado de los chorros porque si no te van a bajar de un balazo. Si te podés quedar del lado de la policía, mejor, obviamente, estás del lado de la ley. Pero si no te queda otra, Claro. quédate donde por lo menos no te pegues un balazo. Bueno, Mauricio Macri está exactamente en el medio. Si fuera esto en la 9 de julio, estaría en la mitad de la 9 de julio mirando y escuchando todos los disparos por todos lados. Es verdad. Y tiene él una situación particularmente incómoda porque Donald Trump, o sea, Estados Unidos, que dentro de todo, del punto de vista filosófico Sí. o conceptual de cómo visualiza el mundo un auténtico peronista que esté imbuido de la doctrina nacional justicialista, lo que está haciendo Donald Trump y Putin no debiera caernos mal a nivel mundial, no debiera caernos mal, porque ambos son defensores de sus respectivas patrias, Sí. Trump de Estados Unidos, Putin de Rusia. Ahora vamos a hablar de China, que también lo hace, pero lo hace de una manera un poquito tangencial, y se están oponiendo muy fuertemente, y esto el mundo tendría que agradecérselo, en contra de los globalizadores, Claro. que son aquellos que hubieran querido ver a los Clinton entronizados en Estados Unidos, con lo cual se hubiera avanzado aún más en este gobierno mundial privado o privatizado que hoy se está imponiendo a todo el planeta. El propio Macri. El propio Macri, ni hablar, por supuesto. O sea, Macri quedó descolocado Claro. porque él daba por sentado que él asumió en el 2015 y que en el 2016 Hillary iba a ser la presidenta de Estados Unidos y que él iba a ser uno de los niños mimados. Hasta tal punto que antes de ser elegido presidente, llegó a decir en un reportaje que Hillary tenía mucha suerte porque si la oposición es Donald Trump es un loco, lo ninguneó como si fuera un tarado total. Es cierto. Prueba nuevamente que en política uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las palabras que dice. Bueno, evidentemente Jair demostró que es una persona absolutamente no idónea para conducir los destinos del país. Pero volvamos un poco al tema principal. Los valores que representa Trump y quienes lo siguen, yo digo Trump como una suerte de símbolo de ese ala del Partido Republicano, y los valores que representa Putin son valores en primer término, centrados en la nacionalidad, centrados en la defensa de lo propio, el America First que quiere Trump para Estados Unidos en lo comercial, por ejemplo, centrado en los valores de familia, sociedad, en los valores de la normalidad, de que una familia se basa de un hombre, una mujer y niños, y no en toda esta degeneración, esta basura que asume el propio presidente Macri y la expresidenta Cristina Kirchner, de que el aborto está todo bien, porque en definitiva la mujer es dueña de su cuerpo, y que está perfectamente bien que a los chicos de la escuela primaria se trate de degenerarlos a través de la militancia de la ideología de género LGTB. Acabamos de ver la semana pasada cómo en Cancillería de la Nación Argentina unos señores de barba vestidos de mujer se sacaban fotos, bailaban porque era parte de un acto oficial de la Cancillería. Tenemos una Cancillería de maricones, empezando por el propio canciller, y ha llegado ahora al extremo de que es parte de el comportamiento oficial de la Cancillería. Imagínate cuando los británicos ven a un marica de barba, vestido de mujer, bailando y sacándose fotos públicamente, esto salió en Infobae con un video inclusive, ¿con qué seriedad puede ir la Cancillería a negociar la soberanía de Malvinas o negociar prácticamente cualquier otra cosa? O sea, somos ninguneados porque los demás son poderosos, pero también somos ninguneados porque el gobierno actual de Mauricio Macri es un gobierno de degenerados y de cobardes, y por supuesto le hace un deservicio catastrófico a la Argentina. Entonces cuando viene Trump acá y lo ve a Mauricio, y se mata de la risa de Mauricio, pero lo mira muy fuerte a Mauricio, porque le dice: Mauricio, si no fuera por mí, vos hoy no estabas directamente aquí en la Argentina como presidente, porque cuando Mauricio Macri quiebra la Argentina porque lo dejó a Prat Gay primero, luego a Duhovne,
y durante todo este tiempo, hasta hace pocos meses, a Sturzenegger en el Banco Central y a su amiguito Caputo en el Banco Central, destruyeron la moneda argentina, destruyeron el Banco Central, destruyeron las finanzas, no la economía, las finanzas argentinas, y tuvo que ir corriendo a mamá Christine Lagarde, con la que se reúne hoy, a mamá Christine Lagarde para que le sacara las papas calientes del fuego. Pero mamá Christine Lagarde lo hizo, le prestó, mejor dicho, lo endeudó a él y a todos nosotros en 57.100 millones de dólares, porque Trump puso el pulgar para arriba, porque si Trump ponía el pulgar para abajo, no le daba un mango, este país entraba en una catástrofe financiera creada por Sturzenegger y Mauricio Macri y Duhovne, creada por ellos personalmente, y Mauricio Macri no sé cómo hubiera terminado. Con lo cual, cuando Mauricio hoy lo ve a Trump, tiene que decirle, sí, Buana, poner la cabecita debajo de su zapato, decirle, soy tu felpudo, decime lo que tengo que hacer, dónde me tengo que colocar, porque es un esclavo de ese sistema, y a su vez no creamos que Trump es tan poderoso, porque Trump a su vez sabe que él indirectamente está muy condicionado por el poder privatizado global. Como verás, esto es una agenda muy compleja, porque por más que él subió, te voy a dar un ejemplo de un tema clave que afecta a la Argentina, por más que él hizo campaña diciendo voy a ser un árbitro creíble e imparcial en el conflicto de Medio Oriente, al poco tiempo le torcieron el brazo muy mal, el AIPAC, el American Israeli Public Affairs Committee, que viene a ser el megadaya de los Estados Unidos, le torcieron el brazo, lo obligaron a entregarle la política en Medio Oriente a su yerno, Jared Kushner, que es uno de los sionistas sumamente convencido y muy vinculado con todo ese esquema en Estados Unidos, y Trump se transformó en un, digamos, en un seguidor incondicional del Estado de Israel en su geopolítica. La prueba está que fue el primero que mudó la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, ante las quejas enormes de la ONU, del propio Vaticano, pero bueno, marche preso el que manda. En ese esquema, y menciono esto porque Argentina a su vez es uno de los factores clave en la geopolítica en Medio Oriente del Estado de Israel, de Estados Unidos que la acompaña, de la Unión Europea, de Arabia Saudita, que están buscando la intervención militar unilateral contra Irán y quieren utilizar la farsa de lo que fue yo creo, autoatentado de la AMIA, que ha sido uno de los eventos de mayor corrupción de la República Argentina, para tenerlo como una excusa, o una excusa más, debiera decir, para intervenir en Medio Oriente. Con lo cual, Macri le está dando a Donald Trump y a su amiguito Benjamín Netanyahu una excusa más para poder atacar unilateralmente a Irán. Si eso se produce, Argentina va a estar en el lado en el bando bélico detrás de Estados Unidos y detrás de Israel, y ahí nos vamos a ligar todos los cachetazos que te puedes imaginar. Comprando un problema que no es nuestro. En la Casa Rosada. Comprando un problema, digo, que no es nuestro, una guerra que no es nuestra. Por supuesto, es más, fue un ataque horrible, un ataque terrorista generado contra la Argentina en 1994, creo yo, esto daría para mucho charlar, y lo hemos charlado en el pasado, por una lucha interna del Estado de Israel, que justamente su servicio de inteligencia, que hace mucho de estas cosas, el Mossad, tiene como lema: harás la guerra a través del engaño. Y bueno, obviamente lo hacen muy bien, porque son expertos en esto, y en el caso en particular creo que eso lo trataron primero de endilgárselo a Siria. Estuvieron 10 años tratando de decir que era culpa de Siria. Cuando se dieron cuenta que, bueno, Menem era un corrupto, el juez Galeano, otro corrupto total, el señor Veraja, entonces presidente de la DAIA, a través del Banco de Mayo, un cometero para que se inculpara a Siria. Cuando se dieron cuenta que todo eso se vino abajo, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y el ex canciller Jorge Tayana, en el 2006, aceptan borrar un poquito a Siria con el codo y empezar de vuelta con el señor Nisman a inculpar a Irán. Pero tampoco eso anduvo, porque era una farsa total. Todo se hizo en base a un informe impuesto a Miguel Ángel Toma, el entonces secretario de Seguridad del presidente Menem, con la versión de la CIA de lo que había pasado, que por supuesto tampoco se daba por ningún lado. Y después le pasó a Nisman lo que le pasó, porque se iba a declarar en enero del 2015 públicamente ante el Congreso de la Nación. Hubiera quedado en claro que tampoco había una conexión iraní. Entonces uno se preguntaría, entonces, ¿quién voló la AMIA? Y lo obvio es que fue un autoatentado
del Estado de Israel. Pero como somos un país débil, un país ninguneado, un país que ni siquiera tiene auto-honor, no se honra a sí mismo, estamos para el cachetazo permanentemente y nos alandean de un lado para el otro en lo económico, en lo financiero, en este caso geopolítico sí, de la AMIA y en todos los demás puntos al mismo tiempo. Ese es uno de los problemas que tiene Argentina ahora, y es que tiene que congraciarse con Donald Trump, que le hizo una serie de desaires públicos, ya lo vimos en la televisión, lo dejó con la mano colgando prácticamente a Macri cuando estaba recibiendo a todos los dignatarios. Pero por otro lado también nos tenemos que congraciar con China, claro, porque después de Brasil, China es nuestro principal socio económico, con lo cual ahí tenemos un gran problema. Donald es el que lo salva a Macri con todas las catastróficas medidas que hizo respecto de los LEVAC, los LELIC, toda esta usura institucionalizada que él mismo le permitió a Sturzenegger y luego a Luis Caputo llevar a cabo desde el Banco Central, honrando esas tasas de interés del 50, 60, 70 hasta el 74%, porque hay que dar seguridad jurídica a los inversionistas, pero después a los jubilados, a los trabajadores, a todos los que sufrimos la inflación, nos dicen, no muchachos, no hay plata. No. La plata para toda la usura, los buitres, los parásitos, los degenerados financieros, para ellos hay hasta el último peso, ahí no hay ningún problema, se le paga hasta el último peso. Al pueblo trabajador argentino, y jódanse 14 aumentos de nafta en lo que van del año, los sueldos que han quedado totalmente relegados, los jubilados que se jodan, absolutamente todo el mundo. Una paritaria a la baja. Por otro lado, China tiene una guerra, que quizás es uno de los temas clave de este G20, una guerra comercial con Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí Estados Unidos lo va arrastrando, y lo arrastra cuando o sea, hay dos pesos pesados, Trump de un lado y Xi Jinping del otro en China. ¿Y quién estaba en el medio en una de las reuniones? El mariquita de Fourier, nuestro supuesto canciller, el que también debe bailar con los tacos altos y la pollerita. Evidentemente ahí se hace una declaración donde se dice, Estados Unidos acusa a China de ser un operador en el comercio mundial, depredador, así lo dijo. Por supuesto Fourier dijo, no, dice que hay que buscar consensos, y Estados Unidos dijo, no, dijimos depredador, y ahí por supuesto que Argentina queda en el medio, porque como somos el país anfitrión y se supone que vamos teniendo gran incidencia en estas declaraciones, de repente estamos con el enojo de Estados Unidos, que lo mira a Macri y le dice, yo dije depredador, carajo, y del otro lado está Xi Jinping diciendo, ¿dijimos eso? ¿De qué estamos hablando? Y Argentina como el salame del sándwich queda ahí entre dos gigantescas tajadas de pan. Agregarle a esto, y con esto redondeo, agregarle a esto dos factores claves. Uno, esta cumbre del G20, el eje principal es de los nacionalistas contra los globalizadores. Los nacionalistas principalmente representados por Estados Unidos y Rusia, que a su vez entre ellos están peleando por este despelote que se está armando en Ucrania, y también por todos los problemas internos que tiene Trump con la ley, con el FBI allá en Estados Unidos, por la incidencia de Rusia en las elecciones, China, que está un poquito ahí en el medio, ahora si querés te digo un poquito por qué, y después los globalizadores que quieren el poder privatizado, los que apoyan a George Soros, los que apoyan a Rothschild, los que apoyan a Rockefeller, los que quieren un planeta centrado en la usura financiera en contra del trabajo, representados principalmente por Alemania y por Francia, que a su vez tienen sus grandes despelotes, porque Europa también tiene una situación bastante comprometida, y para colmo, Alemania está representada por Angela Merkel, que ya dijo que ya se va del poder. Y por el lado de Francia está representada por Macron, que es una figura política relativamente nueva, bastante débil, que para colmo tiene unos despioles enormes en su propio país, con el movimiento de los chalecos amarillos, que están quejándose contra los aumentos de nafta, especialmente allá en Francia, y le están haciendo unos desmanes terribles en pleno centro de París, en Champs-Élysées, con gases lacrimógenos, etcétera. Ellos se quejan porque hubo un par de aumentos de nafta. Imagínate si estuvieran acá, que ya llevamos 15 aumentos de nafta en lo que va del año, pero es un muy buen ejemplo de cómo debiera empezar a reaccionar el pueblo argentino. No digo con violencia, pero sí empezar a reaccionar, porque realmente está la prueba de que somos una nación, un pueblo adormecido, es que nos hemos bancado 15 aumentos de nafta y en definitiva vamos todos como ovejitas y lo seguimos pagando. Si estuviera Evita,
si estuviera Perón, hubiera llamado a que se levantara hasta el último adoquín de la última calle de la Argentina para sacar a estos usurpadores, a esta basura representada por Mauricio Macri y su pandilla de degenerados y de chorros, sacados a patadas no sabemos dónde. Es cierto. ¿Has podido ver una nota de ANUR TV que lleva como título El colapso inducido de Argentina como meta geopolítica del nuevo orden mundial? Que está muy buena, ¿eh? Sí, bueno, te agradezco que mencionaras eso, Carlos, porque fíjate vos una cosa, y uno diría, ¿y por qué en Argentina? ¿Y por qué todo esto viene a ocurrir justo acá? Yo creo que, por más que Mauricio Macri, cuando le anunciaron que él iba a ser el presidente, que iba a presidir la reunión del G20 aquí en Buenos Aires, lo cual lo imaginó como una oportunidad para decir, ya con esto voy a quedar como el number one, el gran maestro de todas estas cosas, y con eso ya se allana el camino para mi reelección en el 2019, cosa que no es así, porque Mauricio Macri es la figura de la peor presidencia en la historia argentina, aún peor que lo de Fernando de la Rúa, y eso es mucho. Eso es decir mucho, superarlo a Fernando de la Rúa, haciendo una presidencia catastrófica, no es poca cosa, no es poca inclusive tiene miembros que estuvieron en el gobierno de Fernando de la Rúa, notoriamente Lombardo y notoriamente Patricia Bullrich, que es una inútil total, pero cuya Patricia Bullrich, a cargo de la seguridad, del Ministerio de Seguridad, está totalmente alineada y probablemente nombrada por las fuerzas sionistas desde el Estado de Israel, porque a través de su esposo, Guillermo Yanco, uno de los mayores militantes del sionismo aquí en la República Argentina, ex número 1 de la DAIA, presidente del Museo del Holocausto, que es parte, digamos, de lo que es la guerra psicológica llevada a cabo por el sionismo internacional contra cualquiera que quiera oponerse a sus intereses, como dijo Norman Finkelstein, el estudioso judío norteamericano de la Universidad de Nueva York, New York University, en un libro que se llama La industria del holocausto. Él decía, los sionistas se aprovechan, estos vivitos de hoy, lo dice así con cierto sarcasmo, estos vivos de hoy, sionistas pro-Israel, se aprovechan de los muertos del pasado. Porque es verdad, realmente hubo enormes cantidades de muertos judíos en el pasado en Europa y están siendo aprovechados por estos degenerados sionistas de hoy en día que les interesa un bledo los muertos del pasado, sino lo que quieren es lograr sus objetivos. Y esos objetivos, guarda, coinciden con los objetivos de un miembro notorio, no tanto de Estados Unidos, pero de un miembro notorio del lado, digamos, de los globalizadores, que es Inglaterra. E Inglaterra fue, según entiendo, uno de los que más apoyó de que esta cumbre G20 se realizara en la Argentina. ¿Por qué? Porque ahora están todos mirando hacia la Antártida, todo el G20. Están todos mirando hacia la Antártida, notablemente Gran Bretaña, Estados Unidos y algunos países más. El territorio, ¿no? ¿Cómo? El territorio de la reina. Exactamente. Entonces, la Antártida es la próxima etapa en la evolución hacia un gobierno mundial, porque saben que ahí hay recursos infinitos, no solo petróleo y alimentos, sino litio, todo tipo de minerales, uranio, hay agua potable más de la que te puedes, la que podemos siquiera jamás poder necesitar, y desde luego otros recursos muy importantes que están casi virgen, de manera que quien controle la Antártida va a controlar el mundo futuro. Si uno toma, porque para entender de geopolítica, Carlos, es bueno tomar un globo, no ver un mapa sobre la mesa, no, tomar un globo terráqueo. Si vos miras un globo terráqueo, vas a ver que del Ecuador para arriba, o sea, para el norte, o sea, el hemisferio norte es casi todo tierra y poca agua. Y si miras el hemisferio sur, vas a ver que es exactamente al revés, es casi toda agua y poca tierra continental. Si miras, decís, bueno, ¿y qué es esta gran mancha blanca acá abajo? Esta gran mancha blanca es justamente la Antártida. Y si miras a la Antártida decís, ¿y qué hay cerca de ahí? Y está Australia, pero son como 3.000, casi 4.000 millas. Está Sudáfrica, que son como 6.000 millas. Y está la República Argentina, que está ahí nomás. Con lo cual, el único puente terrenal o continental de acceso a la Antártida se llama la República Argentina. Por eso necesitan hacerse de la República Argentina, en términos generales,
controlándonos a través de traidores como Mauricio Macri o como fueron los Kirchner antes y todos los que los antecedieron, por un lado, y después sí, muy especialmente, hacerse de la Patagonia, porque la Patagonia es el puente de acceso. Por eso Gran Bretaña jamás va a entregar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Es más, para aquellos que todavía no tienen bien en claro quiénes son nuestros amigos o no, hay una empresa israelí mixta, parte del Estado, parte privada, que se llama Rafael Technologies, que a su vez tiene una empresa subsidiaria que se llama Emprest, que es la que hizo el escudo que usa Israel en contra de los misiles que le disparan efectivamente desde Palestina, desde la Palestina ocupada. Esa empresa, en octubre del año pasado, acordó con el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña construir, ya lo están construyendo, quizás lo estén por terminar, construir un escudo misilístico, ofensivo y defensivo en las Islas Malvinas para proteger a las Islas Malvinas contra ataques misilísticos. A ver, ¿de dónde crees vos que puede llegar a venir un teórico ataque misilístico en contra de las Malvinas? ¿De Palestina? ¿De Tailandia? ¿De qué sé yo? ¿De Mongolia? No, evidentemente de Argentina. Hoy el Estado de Israel oficialmente es aliado militar tecnológico de Inglaterra, ayudando a Inglaterra a que las Islas Malvinas sigan siendo inglesas. Con lo cual, por lógica consecuencia, hoy el Estado de Israel es un enemigo militar de Argentina como lo es Gran Bretaña. La pregunta que yo me vengo haciendo, y vos sabés que tenemos un programa de televisión, Segunda República, por Tele1, todos los martes, que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo es que el presidente Macri y el canciller Faurier, como mínimo, no han llamado al embajador israelí Ilan Stulman, aquí en Buenos Aires, o que Mauricio lo llame a su amiguito Benjamín Netanyahu y decirle, a ver, ¿me contás cómo es esta joda que ustedes están ayudando a los ingleses militarmente para que las Malvinas sigan siendo británicas en momentos en que nosotros, lo dijo el propio canciller Faurier cuando le preguntaron hace unas semanas, che, ¿qué tenemos para proteger los aires, el cielo argentino durante el G20? Y tenemos 3 A4, eso dijo, tenemos 3 A4 operativos, ¿no? ¿Qué te crees? Es muy importante esto, y creo que tenemos una flota de barriletes también artillados. O sea, Argentina está ya al borde de su desaparición directa como Estado soberano, capaz de decidir, ya no de influir en los asuntos mundiales a través del G20, capaz siquiera de poder permanecer en pie como una nación mínima y decorosamente soberana. Es una barbaridad todo esto. Es una mala película. ¿Qué hicimos para merecer a Macri, no? Mira, sí, yo creo que es muy fácil, a mucha gente dice, bueno, pero es el pueblo que no sabe elegir, y es verdad, es el pueblo porque en definitiva a Macri lo eligió el pueblo argentino, como antes lo eligió a Cristina, y antes lo eligió a Néstor, y lo eligió a De la Rúa. Fíjate que nosotros elegimos a De la Rúa y el Chacho Álvarez, 2 cobardes que salieron corriendo como maricas cuando la cosa se puso un poco duro, y así sucesivamente cuando vamos para atrás. Pero nosotros decimos en el proyecto Segunda República que Argentina sigue en un corralito, pero es un corralito triangular. El primer lado de ese corralito triangular es el gobierno usurpador, ocupador de turno, que lo que hace es gobierna, entre comillas, a favor de los intereses externos, sean públicos o privados. Ese es un lado. El segundo lado de este corralito es la falsa oposición, fofa y cobarde, y chorra normalmente, que está esperando su turno. Entonces sí, son oposición en cosas secundarias, se oponen en un detalle secundario, pero en las cosas primarias, de que debiéramos ver cómo no pagamos la deuda externa, que teníamos que tener una fuerza armada creíble, que debiéramos buscar alianzas que realmente nos convengan, que debiéramos llamar a los enemigos por su nombre. Pues sabés que la prueba ácida de que un país no es soberano es cuando tiene prohibido nombrar o identificar a su enemigo. Entonces hoy tenés un gobierno que te dice, no, Inglaterra es nuestro amigo, Estados Unidos nuestro amigo. ¿Y cuál es nuestro enemigo? Irán y Rusia. ¿Por qué? Porque así le viene dictaminado desde Londres y desde Washington. Y el tercer lado, y esto es lo más importante y lo más cruel, el tercer lado de ese corralito son los grandes medios de prensa que solo le dan cámara y micrófono a los mismos, puedo decirlo en francés, a los mismos hijos de puta de siempre.
sean en el gobierno, estén en la oposición. Entonces hoy nos dicen, mira, la única alternativa a Mauricio es Cristina. No, no me hables de Cristina, no me gusta. Bueno, tenés entonces Stolbizer, tenés a Elisa Carrió, lo tenés a Massa, lo tenés a Urtubey, una izquierda que es absolutamente, no tiene credibilidad, o una derecha que no tiene credibilidad. Entonces, pase lo que pase, ellos saben que tenés que siempre el pueblo argentino tiene que elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. A lo sumo puede ser Coca Light y Pepsi Black, o Coca Cero y Pepsi no sé qué carajo, pero siempre va a ser entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Y si llegara a surgir un candidato, que es lo que queremos hacer nosotros desde el proyecto Segunda República, que diga, ni Coca ni Pepsi, queremos mate, queremos un buen mate amargo, a ese, como nos ha pasado, lo van a acusar de nazi, fascista, niponazi, falanjo peronista, antisemita, populista. Se lo están haciendo a Trump, lo están haciendo en Europa. Cuando surge cualquier partido que quiere defender los intereses nacionales de Francia como el Frente Nacional, de Italia como Salvini, en la propia Inglaterra, inclusive muchos de los que han defendido el Brexit, como Nigel Farage, que fue uno de los principales militantes y ahora lo han radiado directamente, en Alemania como este nuevo partido Alternativa para Alemania, o en Estados Unidos como fue Trump, que a nosotros no nos gusta, pero para el estilo norteamericano engancha justo, lo van a llamar nacionalista, como si fuera malo, populista como si fuera malo ser popular. No, lo ponen ya como una palabra peyorativa, son populistas. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que ser hijo de putistas? ¿Hay que ser eso, en definitiva? Y por supuesto lo mismo dicen de Xi Jinping, lo mismo dicen de Putin. Putin particularmente porque Putin es un enemigo geopolítico actual en Europa y tiene una visión geopolítica muy amplia. En el caso de China lo tienen como un enemigo que por el momento, por ahora, es eminentemente comercial y económico, pero a partir del 2023, 2024, que son los años ya definidos por el propio Pentágono, pasa a ser un enemigo militar y a partir de ahí también agarrate Catalina. Sí, no cuidado que ese gigante no está dormido. Y esto no se debate en el G20, aunque está permanente, es que Alemania, que es un país bisagra muy importante, que por haber perdido la Segunda Guerra Mundial ha sido y sigue siendo esclavo de Washington, Londres y París, hay fuerzas, este partido Alternativa para Alemania es un ejemplo de ellos, hay fuerzas no tan públicas que están diciendo, y si en vez de mirar hacia Occidente empezamos a mirar hacia Oriente y vamos forjando un eje Berlín, Moscú, Pekín, y te digo que si eso ocurre, los globalizadores, los del poder privatizado, los que apoyan a los George Soros, a los Rothschild, a los Rockefeller, van a tener un grave problema. Claro. Yo te puedo pedir, y me quiero detener en un punto, porque cuando uno habla de Beraja, bueno, es justo que se lo estigmatice de la forma que se lo ha hecho, pero ¿vos crees que el tipo está condenado o tiene esa condena social porque ha estafado a la comunidad israelí en la Argentina? Porque si hubiera sido a los Goin, vaya y pase, ¿no? No te escuché bien, ¿de quién me hablabas? De Beraja. De Beraja. No, mira, Beraja en realidad es, como vos decís, el gran enojo con Rubén Beraja no fue por su actuación como presidente de la DAI en su momento, en los años 90, no fue por su actuación en torno a la farsa del atentado, del autoatentado, realmente, eso si querés lo hablamos en otro día en otro programa, pero hemos hablado muchísimo de esto, este autoatentado sionista en torno a la AMIA. Había que ver lo que estaba pasando en Israel en 1994. En 1994 había dentro de todo un buen primer ministro israelí, que era Isaac Rabin, que estaba buscando darle un Estado soberano a los palestinos, cambiaba territorio por paz y llegar a una estabilidad que la ultraderecha lo odiaba, la ultraderecha fundamentalista, los Ariel Sharon, los Benjamín Netanyahu, que ya estaban muy activos, lo odiaban al primer ministro Rabin. Rabin igual, que era un general de las Fuerzas Armadas israelíes, que había luchado en la guerra por los 6 días, muy respetado en la opinión pública, siguió adelante, le hicieron varios atentados, uno de los cuales fue el del 18 de julio de 1994, aquí en Buenos Aires, en la sede de la AMIA. La gente no sabe, pero una semana después de la AMIA hubo otro atentado, dos atentados con bomba en realidad, en sedes israelíes en Londres, en la Embajada de Israel en Londres, y en el centro
creo que se llamaba el Centro Arthur Balfour, que fue el que hizo la famosa declaración de Palestina en 1917 en Londres. Todavía siguió sin entender el mensaje que le estaba mandando la ultraderecha el señor Rabin. ¿Y qué pasó 14 meses después del atentado de la AMIA en Buenos Aires? El primer ministro israelí, que debe ser uno de los jefes de Estado más custodiados, fue asesinado en la vía pública. Esto fue el 4 de noviembre de 1995, 14 meses después de lo de la AMIA. Asesinado en la vía pública en Tel Aviv, no por un árabe, no por un neonazi, sino por un miembro próximo al Shin Bet, que es el servicio de seguridad, uno de los servicios de seguridad israelíes, y próximo a todo el movimiento de los colonos ilegales sionistas de la ultraderecha fundamentalista, racista del sionismo. Un chico que se llamaba Yigal Amir lo asesinó en la vía pública, se chupó unos años en cana y chao, no se volvió a hablar más del tema. Pero en definitiva al primer ministro, que fue el que, digamos, la razón por la cual se llevó a cabo el atentado de la AMIA, era un primer ministro que fue asesinado por su propia tropa dentro de Israel, por los propios sionistas de la ultraderecha. Rubén Beraja entonces estaba en lo que era tratar de inculpar por ese autoatentado a los sirios en aquella época. Lo que hizo fue una cosa tremenda, fue directamente un fraude junto con Menem, junto con el juez Galeano, que se le hizo juicio político, etcétera. Pero después cometió otro crimen, que es lo que decís vos, imperdonable. Quebró al Banco Mayo, que junto con el Banco Patricios eran los dos bancos señeros de la comunidad judía en la Argentina. O sea, estafó a su propia comunidad y creo que eso no se lo perdonaron. No, eso no se lo perdonan jamás. No, es así. Te pido, bueno, que me cuentes un poco más de cómo anda el movimiento, ¿no? Porque están creciendo y mucho, ¿eh? Mira, te agradezco enormemente que me des esa oportunidad. El proyecto Segunda República, que está en vías de transformarse en Partido Segunda República, porque estamos ya con la inscripción del partido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán y en algunas plazas más. Sin embargo, lo estamos haciendo según reza el cuarto de nuestros 5 pilares. Nosotros tenemos 5 pilares, que es restaurar el Estado-Nación soberano que hemos perdido totalmente, recuperar la moneda soberana para poner las finanzas al servicio de la economía real del trabajo y la producción, y no como es hoy, donde la economía real del trabajo y la producción está al servicio de las finanzas usurarias. El quinto pilar, el quinto pilar es recuperar los valores, por supuesto, pero nuestro cuarto pilar, que hace esto que estamos hablando ahora, es rescatar a las instituciones republicanas de la esclavitud del dinero. Hoy todos los que hacen política lo hacen con gigantescas sumas de dinero, sea dinero que viene de empresas locales o internacionales, dinero que viene de bancos locales e internacionales, dinero que viene de las embajadas, dinero que viene de del narcotráfico, como vimos con los Kirchner, o dinero propio. Mauricio Macri te dice, mira, yo le pido a papá que me financie mi campaña por $200 millones y papá me la financia. Con lo cual, lo peor que nos puede dar esta democracia son gobiernos de narcotraficantes y traidores, como vemos ahora. Y lo mejor que nos puede dar es un gobierno de multimillonarios que dicen, no, yo tengo plata, no necesito meter la mano en la lata porque me llamo Mauricio Macri y ya papá metió la mano en la lata por mí. Yo tengo plata propia. Si eso es democracia, que por supuesto no lo es dinerocracia, ¿dónde queda el pueblo trabajador? ¿Dónde quedamos vos, yo, los que nos están escuchando en este momento? Esa es la propuesta del proyecto Segunda República. Hacer política con un desprecio total por el dinero sucio de todas estas distintas partes locales e internacionales que estamos hablando ahora. Y para hacerlo, lo que pretendemos hacer es despertar a la vasta mayoría silenciada y silenciosa del pueblo argentino, que no roba, que trabaja, que estudia, que tiene familias formadas por un hombre y una mujer e hijos, y no por alguno de los 112 sexos que dicen las Naciones Unidas que existen oficialmente. O sea, un pueblo digno. Lo que pasa es que hay que abrir los ojos, y nosotros estamos jugando a que el día que una masa crítica de argentinos abran los ojos respecto de lo que realmente está ocurriendo y lo que nos están haciendo y la destrucción que están llevando a cabo en contra de la Argentina, creemos que esa masa crítica nos va a apoyar voluntaria y espontáneamente, como ya lo están haciendo, especialmente muchos jóvenes que vienen acompañando al proyecto Segunda República. Entonces, nosotros sí, por supuesto, vamos a hacer lo imposible para llegar lo más lejos que podamos en el 2019, pero no estamos atados a un sistema político
reactivo a lo que propone este sistema corrupto de dinerocracia, este sistema de degenerados. Preferimos decir las cosas como son, ver cómo la gente, especialmente los jóvenes, nos van acompañando y realmente trabajar en el mejor y más tradicional sentido peronista de la palabra por una auténtica revolución nacional. Nuestras revoluciones siempre han sido mayormente pacíficas, el peronismo es un ejemplo de ello, y sin emular, porque estamos en otra época histórica, es otro mundo, es otra gente, inclusive tuvimos la suerte de tener a Perón y Evita, bueno, eso fue en otro siglo directamente, pero sí emular a nuestros mayores, tomar los ejemplos, los buenos ejemplos locales e internacionales de otras patrias, de cómo fueron resolviendo sus problemas de crisis y empezar a ver cómo se puede llegar. Nosotros en este momento lo que más pedimos, y con esto cierro, lo que más pedimos a la gente que nos apoye es que nos escuche y que ayude a divulgar el mensaje del proyecto Segunda República, que hoy tenemos una gran suerte y ventaja. La tecnología de las redes sociales hace que cada vez más gente mira YouTube, mira las redes sociales, por más que son bastante caóticas y confusas, y quizás está mirando menos la tele abierta y la tele por cable, que en realidad está totalmente en manos de un enemigo que nos está idiotizando y nos está tratando de convencer que nuestros amigos son nuestros enemigos y que nuestros enemigos son nuestros amigos, cuando en realidad nosotros lo que queremos es decir, abramos los ojos, veamos las cosas como son y por sobre todo, hagamos algo ya. Esclavo es el que espera que venga otro a salvarlo. Y creo que los argentinos se están dando cuenta que nadie nos viene a salvar, al contrario, nos vienen a poner la pata encima y que ya tenemos que empezar a hacer algo para que esta patria dentro de 10 años siga existiendo y no que desaparezca. Adrián, ¿por qué crees vos que no se da la reacción en el pueblo argentino? Porque por mucho menos se armó el 2001. Mira, yo te diría lo siguiente, quizás el G20 también tiene algo de esto, seguramente ya hay y ha habido reuniones al respecto. Fíjate vos que toda la parte de cibertecnología y de ciberdefensa del G20 le fue entregado por este gobierno a través de Patricia Bullrich y a través de Oscar Aguad, ministras de Seguridad Interior y de Defensa respectivamente, ha sido entregada totalmente al Estado de Israel, a Estados Unidos y a Gran Bretaña, con lo cual tenemos al enemigo, este es un país ocupado, donde el enemigo, a través de sus agentes, ocupa la Casa Rosada, ocupa los ministerios, está ocupa gobernando el Congreso y ocupa la justicia. Ahora, el pueblo argentino va tomando conciencia de esto despacito, porque, y esto que te voy a decir es algo bueno dentro de todo. Gracias a Dios que la ocupación de Argentina no es militar, no estamos sufriendo lo que sufre Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen, que son ocupaciones militares con millones de muertos, donde la prensa las desdibuja para que creamos que son los malos terroristas que se defienden en contra de los buenos democráticos. O sea, los malos libios que se defendieron contra los democráticos ataques y bombardeos de la OTAN. Gracias a Dios que todavía no ha llegado a ese extremo acá. Hay una guerra social, pero todavía no tiene millones de muertos. Guarda que si no hacemos algo hoy, quizás llegue a eso. La guerra que sufre Argentina es una guerra psicológica. Y en el plano de la guerra psicológica, si despertamos, tenemos mucho para defendernos. Doy gracias a Dios de que no es una guerra militar, porque si fuera una guerra militar nosotros no tenemos con qué defendernos. No tenemos nos nada. aplastan, nos barren instantáneamente. Pero en el plano de la guerra psicológica, con que una cantidad suficiente de argentinos despertemos, especialmente los jóvenes, todavía tenemos muchísimos cartuchos de guerra psicológica para disparar, y a eso apuesta el PCR, a que sea un pueblo despierto, un pueblo que reconquiste la soberanía personal de cada uno de nosotros, porque no se puede hablar de soberanía nacional si no tenemos soberanía personal. A partir de ahí vas a ver cómo Argentina, como ha hecho en otros tiempos de la historia, puede dar vuelta a la cosa con la ayuda de que ya es una tendencia mundial, porque como te acabo de decir, hay movimientos nacionalistas, hay movimientos populistas, como dicen nuestros enemigos, en forma peyorativa, en Francia, en Italia, en España, en Alemania, en Gran Bretaña, en Rusia, en China, en la propia Brasil. A mí no me gusta Bolsonaro, para nada, pero sin embargo es un indicio también que hay que tenerlo muy presente, y en la propia Estados Unidos. Con lo cual, la ola de la historia viene favorable para nosotros, pero claro, para hacer surfing tenés que agarrar la tabla de surfing y montarte la ola. Nosotros le estamos diciendo al pueblo argentino, la ola de la historia es favorable a nosotros, pero no te quedes en la playa mirando, agarrá la tabla de surfing y empecemos a surfear.
¿Quién crees vos que es el responsable de esta suerte de hipnotización del pueblo argentino, ¿no? Digamos, fuera de las fronteras de Argentina? Y claro, los multimedios, vos fíjate, los multimedios que antes estaban muy diversos, es un fenómeno mundial, Sí. se han ido concentrando en pocas manos, en propio Estados Unidos y en Europa. Los grandes medios ya están concentrados en 3 o 4 grupos, que tiene la casualidad que aunque pueden diferir, algunos a la izquierda, otros a la derecha, Sí. pueden diferir en un montón de cosas, sin embargo hay algunos ejes en los cuales están absolutamente de acuerdo y nadie saca las patas del plato. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el apoyo irrestricto al Estado de Israel. Hay medios allá como CNN, NBC, CBS que son a favor de los demócratas. Y después está Fox News, que está a favor de Donald Trump. Y hay otros grupos de medios que también están a favor de Donald Trump. Pero vos le hablás de Israel, por ejemplo, y están todos totalmente de acuerdo que hay que apoyarla en forma irrestricta. Y eso es lo que le ha ganado tanto odio al pueblo norteamericano, las injusticias, los crímenes, los genocidios que ha perpetrado Estados Unidos en Medio Oriente, contra el pueblo iraquí, contra el pueblo afgano, contra el pueblo libio, contra el pueblo sirio, que claro, cuando reaccionan, porque cuando a vos te bombardean tus ciudades y te matan a tu familia, los hombres especialmente, solemos reaccionar. Y cuando vos reaccionás te dicen, ah, no, lo tuyo es terrorismo, sos un terrorista. Entonces, fíjate vos que terriblemente bien armado para ellos, que está esta guerra psicológica, que pretenden que aplastar a gente, y cuando alguien reacciona ante esta injusticia, le dicen, este tipo es un terrorista. Sí. Entonces, es muy sutil. Ellos han aprendido mucho de sus distintas guerras a lo largo de la historia, y hoy saben que toda guerra, aún las militares, tienen que tener como componente principal la guerra psicológica. En el caso nuestro nos vienen disparando la guerra psicológica de antemano. Entonces hay que empezar a tomar conciencia de ellos y generar nuestros anticuerpos. Fíjate vos que acá en Argentina, en este año lo vimos, Mauricio Macri introdujo todo el tema del aborto y de la militancia LGTB como un tema que fracturó a la sociedad. El aborto en un país como la Argentina, que tiene un problema no de sobrepoblación, sino de subpoblación. Sí. Argentina tendría que tener no 44 millones de habitantes, sino 144 millones de Por lo habitantes. menos. Tenemos que poblar la Patagonia. ¿Qué hace este degenerado de Mauricio Macri? Y también lo apoya, ahí sí no hay grieta, ¿eh? Ahí lo apoya en su totalidad el Frente para la Victoria, con Cristina Fernández a la cabeza, apoya el aborto. Que si eso ocurre en China, no sé, a lo mejor China dice, bueno, pero nosotros tenemos realmente un hacinamiento terrible, es problema de los chinos, no me meto, o en la India, pero que Argentina proponga el aborto cuando necesitamos poblar la Patagonia, es un crimen. Mauricio Macri y toda nuestra casta política son criminales. Después le agregan, por supuesto, la militancia LGTBI para degenerar a nuestros chiquitos en la escuela primaria. Es más que obvio que es la agenda de George Soros, porque ellos quieren tomar a la Argentina desocupada, la quieren despoblada, y también es una verdad, que parece que algunos de los nuestros se olviden, que los homosexuales no se reproducen. Por eso es que empiezan con una agenda que todo lleva hacia un mismo destino. ¿Cuál es ese destino? Despoblar la Argentina, fracturarla socialmente, hacer que no tome conciencia de lo que está ocurriendo, para que puedan luego ocuparla para ellos sin tener que disparar un solo tiro. Y nosotros tenemos que, en determinado momento, ponerle el parate necesario para que se tome conciencia y que ellos sepan que con nosotros, como dijo el general San Martín, no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. En eso estamos trabajando. Y te redondearía con esta idea. Fíjate vos, lo cobarde que es la agenda de George Soros, aborto, militancia LGTB y narcopaís, que ya lo está haciendo Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, oficial y públicamente. Fíjate que probaron primero matando a los argentinitos adentro del vientre de la madre. Por el momento, el 8 de agosto se le pudo poner un freno a eso. El PCR estuvo muy activo en ese tema. Chinda Brandolino, la doctora Chinda Brandolino, es parte de nuestro equipo, es un orgullo tenerla, y ella ha hecho una militancia espectacular del aborto, se ha dirigido en el Senado, ha hablado en los medios, realmente una labor espléndida, lo mismo el doctor Roberto Castellano. Probaron con lo más vulnerable. ¿Qué hay más vulnerable que un bebé adentro del vientre materno? ¿No pudieron salirse con la suya? Bueno, probemos con el próximo rubro vulnerable, los chicos que están en la escuela primaria. Les metemos toda esta degeneración realmente atroz de la militancia LGTBI, a ver si le podemos deformar la cabeza, y por supuesto, un ciudadano que ya lo destruís desde chico, no va a crecer para ser un gran
argentino dispuesto a trabajar, luchar y defender a su patria. O sea, es toda una agenda realmente perversa. Tan es así que, y no titubeo en llamarlo por lo que realmente es absolutamente satánica y diabólica. Sí. Decime una cosa, te iba a preguntar sobre los canallas también se mueren, y es el caso ahora, afortunadamente, de George Bush. ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, ese fue canalla, hijo de canallas y padre de canallas, ¿no? En definitiva. Sí. Sí. En realidad eso, sin entrar en lo filosófico, no quisiera estar en el pellejo de un Bush o de un David Rockefeller que se murió a 202 años, o de George Soros, que hoy, luego de la muerte de David Rockefeller, viene a ser el CEO, el Chief Executive Officer informal de este gobierno mundial privado, y está haciendo realmente unos estragos enormes, siempre usando la misma metodología. Ningunear, llevar todo por delante y poner miles de millones de dólares a favor de lo que ellos quieren, y agrupar, alineando a los enormes conjuntos de gente dormida o a veces tonta o pícara que trabaja para ellos. Vos fíjate, Carlos, que toda la izquierda, todo nuestro surdaje, Partido Comunista, el FIT, todos los diputados, senadores, todo lo que conocemos de la zurda, por así decirlo, que a veces hasta uno puede llegar a hablar con ellos, Pino Solanas, toda la izquierda, Cristina Fernández de Kirchner, Frente para la Victoria, todos apoyan el aborto y la agenda LGTB, que es exactamente la agenda de George Soros, David Rockefeller cuando vivía, y Rothschild. Entonces yo diría, che, muchachos zurdos, ¿no se dan cuenta que ustedes son soldaditos combatientes de los multibillonarios del mundo? ¿No toman conciencia de eso? En el caso de Bush padre, fue uno de los artífices de todo este sistema, un miembro de la Comisión Trilateral, un miembro del grupo Bilderberg, uno de los miembros más conspicuos de lo que era de lo que es el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, miembro de la logia masónica de la Universidad de Yale, Skull and Bones, Calavera y Tibias, que tiene el misterioso número 322, que Calavera y huesos, ¿no? Sus hijos, entre ellos George W. Bush, pero también John Kerry fue miembro de esa logia. O sea, a medida que vas subiendo la pirámide, cuando llegas arriba, no son enemigos, están todos del mismo lado. Si la pirámide fuera de cristal, por ejemplo, vos estás en la mitad y dirías, uy, yo estoy de este lado de la pirámide y de aquel lado está el enemigo, yo estoy del lado de la zurda y allá están los derechistas. Pero seguís subiendo, seguís escalando en esta pirámide de poder, llegás arriba de todo y se miran, se guiñan un ojo y decimos, a ver, ¿cómo podemos hacer para dividirnos todo este bendito planeta para usufructo de ellos? Y si tienen que matar 1.000, 2.000 millones de personas, les interesa un bledo. Es más, y te comento esto, Carlos, este G20 puede que sea el inicio de un nuevo Yalta. ¿Te acordás lo que fue la conferencia de Yalta? Febrero de 1945, cuando ya estaba prácticamente ganada la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Yalta, en el Crimea, justamente, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y ahí se divide el mundo. Especialmente era Franklin Roosevelt por Estados Unidos, Winston Churchill por Gran Bretaña y José Stalin por la ex Unión Soviética. Se dividieron el mundo en zonas de influencias y eso fue lo que creó ese terrible mundo de la posguerra, donde siguió habiendo terribles cuotas de violencia, pero siempre en terceros países. Lo hacían en Latinoamérica, se peleaban en Vietnam, se peleaban en Corea, pero entre ellos no, porque había bombas atómicas. Hoy estamos viendo nuevamente el inicio de una redivisión que guarda, si es una división acordada, nos garantiza ya no un combate digno a favor de la humanidad, sino que nos garantiza décadas de violencia, donde están los supuestos bueno, ustedes querían globalizar el planeta ya, le va a llevar 40 años más, sigan peleando. Y los nacionalistas van a decir, y yo quiero que Estados Unidos tenga un lugar privilegiado, y Putin va a decir lo mismo de Rusia, y China lo mismo, se van a ir poniendo de acuerdo y van a decir, bueno, ¿dónde hacemos la próxima? Nos tiramos patadas, roca, etcétera. Y bueno, lo hicimos en Vietnam, no, Vietnam ya no, pues ya lo hicimos en el siglo pasado. Hagámoslo en la Argentina. A ver, hagamos una gran guerra entre Argentina del Norte y Argentina del Sur. Nos pasamos 40 años haciéndolo en Medio Oriente, ya los desgastamos. La próxima va a ser en Latinoamérica o en África. Y es probable, yo creo eso. ¿Y hasta dónde vos crees que, porque ya la serpiente está llegando
a la cabeza, digamos, se está completando el círculo. ¿Cuándo estos tipos se declaran victoriosos de este gobierno mundial? No, yo creo que ellos, en realidad, si vos mirás la geopolítica, las victorias, en realidad en la historia las victorias no existen. Porque vos ni bien declaraste la victoria en tal o cual batalla, sea una batalla militar, una batalla política, una batalla económica, que ya surge alguien para disputártela. Ellos lo saben esto, cualquier estudioso de la geopolítica lo sabe. Sí. Vos sabés que el poder en cualquier sistema mundial, como el actual, hoy, 1 de diciembre del 2018, la cantidad de poder, o sea, poder militar, económico, financiero, tecnológico, mediático, social, la cantidad de poder es una cantidad finita, es cuantificable, pero el poder no es propiedad de nadie. Hoy está dividido, vos dirás, bueno, una cuota grande la tiene Estados Unidos, una cuota grande la tiene Rusia, China, tiene más que poder social, tiene un poder importante económico, Hollywood tiene una enorme cuota de poder mediática, ¿sí? Y podés decir, estos son los porcentuales de la división de poder hoy. Pero cometí un error acá, que surja otro con una idea, y esto enfatiza, que surja un tercero con una idea brillante y creativa y se queda con una cuota de poder a expensas de otro. Vos fijate, voy a dar un ejemplo histórico. En 1940, julio de 1940, sí, Alemania parecía que tenía todo el poder. Se quedó con Francia, se quedó con todo. Sí. Y después encima va y ataca a la Unión Soviética. Parecía que eran imparables, sí, tenía una enorme cuota de poder. 4 años después, mayo del 45, le quedó cero. Absolutamente nada, y hasta el día de hoy están a la merced de sus conquistadores, y no solamente en lo militar, están a la merced de que tienen que asumir como propias las mentiras históricas y los intereses históricos que le imponen Gran Bretaña, Estados Unidos, inclusive Rusia como heredera de la ex Unión Soviética. De tener todo el poder, lo perdió. ¿Por qué? Por una serie de medidas erróneas que cometió, de errores. Los errores se pagan caro. Pues lo mismo nosotros. Somos un país terriblemente débil. Pero no solamente tenemos que empezar a construir nuestro poder, lo cual es muy importante, hay que hacerlo para que también Argentina sea respetada y no ninguneada como hoy somos ninguneados por este gobierno de maricones, de maricas traidoras que están al mando de Mauricio Macri, sino también empezar a entender las debilidades y los errores de nuestros enemigos y de nuestros adversarios. Y a partir de ahí, recordad, cada debilidad que identificamos en nuestros adversarios automáticamente pasa a ser una fuerza propia, y a partir de ahí eso se llama planeamiento estratégico. Y había un genio de planeamiento estratégico que se llamaba Juan Domingo Perón, que por supuesto nos legó antes de irse en 1974 el modelo argentino para un proyecto nacional que no debe decir que nadie lo lee, ningún peronista siquiera se toma el trabajo de leerlo. Bueno, hay que leerlo porque de ahí se pueden sacar muchísimas lecciones. Juntar lo que nos legó Perón en 1974 con el proyecto nacional, agregarle sus conceptos de conducción política y de la comunidad organizada, y ahí tenés todo el plano que lo puede entender cualquiera de cómo Argentina tiene, ahora sí, adecuado al siglo XXI, cómo Argentina puede salirse y recuperar su perdido liderazgo, su perdida fuerza y potencia, y muy importante, su perdida autoestima y autoconfianza, para que podamos volver a ser líderes en nuestra propia patria y en todo el continente iberoamericano, que nos mira como diciendo, ¿para cuándo, Argentina? Es verdad. ¿Qué crees vos que va a pasar con el justicialismo en la Argentina? En primer lugar, el justicialismo en la Argentina solo existe en la gente que toma todos los días el tren, el bondi, o va caminando a laburar en la fábrica, en la oficina, en lo que sea. Ese es el verdadero pueblo, pero aún sin saberlo, aunque diga, yo con la política no tengo nada que ver, yo estoy con la izquierda. El último argentino, aunque todavía no lo sepa, como solía decir Perón, si es trabajador, si es honesto y si ama a la patria argentina y no quiere ser empanada que se come con solo abrir la boca, automáticamente es justicialista. Ahora, el partido justicialista y esos partiduchos que se han ido formando su frente renovador y todas estas cobardías y traiciones, todos los que hoy son los nombres visibles de un falso peronismo, a esos, en el sentido figurado, hay que agarrarlos a patadas, ya sabes dónde, y sacarlos, desenmascararlos por completo. Cristina Fernández de Kirchner y toda esa socialdemocracia que no es peronista. Perón jamás fue socialdemócrata, por Dios. Todo el kirchnerismo ha sido una gran traición y un abuso con la transversalidad que empezó Néstor de transformar al partido justicialista en una socialdemocracia, una cosa repugnante. Pero lo mismo con los Dualdes, han
sido lamentablemente todos traidores. Lo mismo con Adolfo Rodríguez Sá, que acaba de mandar a la propia policía puntana a capacitarse en metodologías de inteligencia en Israel. Son todo básicamente lo mismo. No está con Scioli, no está con Urtubey, no está con Massa. Sergio Massa empieza militando con Alzogaray, pasa a militar con Menem, de Menem pasa a militar con Duhalde, con Fernando de la Rúa, porque siguió en el gobierno de la Rúa, de Fernando de la Rúa pasó con Duhalde, de Duhalde pasó con Néstor, de Néstor pasó a ser el jefe de gabinete de Cristina, de jefe de gabinete de Cristina coqueteó con Mauricio y lo acompañó en enero del 2006 al Foro Económico Mundial, y de ahí pasó a coquetear con Stolbizer y ahora es asesor, esto, es asesor personal de Rudolph Giuliani, el que fuera intendente republicano de la ciudad de Nueva York y ayudó a armar la farsa del bandera falsa del 11 de septiembre. O sea, Sergio Massa es un ejemplo clásico del animal político repugnante y irreprensible de lo que es la política argentina. Y todos, sin embargo, dicen, tosen un poquito y dicen, pero yo soy peronista. No son peronistas. No son peronistas. Por supuesto, el pueblo, que está demasiado ocupado y demasiado esfuerzo está haciendo, tratando de sobrevivir. No podemos pretender que esto lo sepa. No podemos pretender. De repente alguien, una HDP como Cristina, se aparece con la figura de Evita atrás y dice, debe ser peronista. Cree que por un símbolo. Hoy en día nos venden la política con un símbolo. Lo mismo hizo Durán Barba con el imbécil de Mauricio Macri. El color amarillo, como dijo Sturzenegger en Harvard, ese video que lo condena para toda la eternidad. Nuestro asesor, dijo Sturzenegger, expresidente del Banco Central, nuestro asesor, Durán Barba, nos dijo, cuando hay un debate televisivo, no hablen de nada, hablen de cualquier otra cosa, hablen de sus chicos, hablen de dónde van a ir a las vacaciones, no hablen de qué va a pasar con la inflación, no hablen de qué va a pasar con el Banco Central, porque eso les puede traer problemas. O sea, tienen asesores que les enseñan a ser mentirosos consuetudinarios, con lo cual por ahí, por lo menos, sabiendo las barbaridades, las canalladas que comete el enemigo, pasa la guía de qué es lo que tenemos que hacer nosotros. En definitiva, lo que propone el proyecto de Segunda República, Carlos, y nos conocemos hace mucho tiempo, nosotros no proponemos nada, lo que proponemos es sentido común puro, aplicar el sentido común y hacer algo que tiene que hacer todo real y sincero a la persona que se dedica a la política. La política es tomar posiciones sobre todo, para después no terminar siendo un camaleón que cambia según de dónde viene el viento y para dónde va la marea, como los Sergio Massa, los Néstor Kirchner, los Mauricio Macri y todo lo que sepamos. Mauricio Macri asumió diciendo pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y la unión de los argentinos, e hizo exactamente lo contrario, y ahí está este hijo de puta. Es cierto. Adrián Salvucci, te agradezco mucho la participación, como siempre, en Sol Mayor. Gracias por tu amistad, gracias por todos estos conceptos que vos vertís, que me encantan aparte, y en todos ellos estoy de acuerdo. Y será hasta la próxima. Carlos, el agradecido soy yo, me has dado una cantidad de tiempo para expresarme realmente muy generoso. Te pido a vos, que realmente yo estoy a tu total disposición, y a toda tu audiencia, empecemos a trabajar juntos sin caciques, sino con ideas, y sabiendo que tenemos ese modelo histórico que es el del justicialismo, que por supuesto ya no estamos en 1945, ya no estamos en 1974, estamos en el 2019 casi. Apliquémoslo, toda esa sabiduría, para el 2019, y la victoria es nuestra inmediatamente. Que así sea. Gracias, Adrián, te envío un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, che, gracias. Gracias.